Buenas noches, profesor. Mi nombre es Humberto Balbuena, yo soy estudiante del MBA de Centrum PUC. En esta oportunidad, en el curso de Contabilidad Gerencial, me ha tocado desarrollar el trabajo final en el cual he tomado una de las empresas cementeras, que es Unión Andina de Cementos S.A., y también he comparado con Cementos Pacasmayo, ¿no? Espero desarrollar el trabajo dentro del tiempo establecido. Para ello quisiera dar una introducción general de la descripción de la empresa, ¿no? Esta empresa, Unión Andina de Cementos, la vamos a denominar UNACEM, como suele conocerse, ¿no? Y se dedica básicamente a la producción y comercialización de cemento, en su gran mayoría, ¿no? En el año 2012 se dio esta absorción de cemento andino por parte de Cementos Lima para finalmente formar UNACEM, ¿no? Es una empresa que se ha generado a producto de la fusión. Cuenta con dos plantas de producción de clínter y de cemento, la planta de Atocongo que está en Lima y en Condorcocha, Junín. Son dos plantas que tiene, ¿no? Y además también tiene subsidiarias de una serie de productos, concreto, venta de energía, entre otros productos, ¿no? Además está presente en 5 países, aparte de Perú, Ecuador, Colombia, Chile, también está en Estados Unidos. Y abastece principalmente a las empresas comercializadoras de concreto premezclado, hidroeléctricas, mineras, entre otros, ¿no? Es decir, no solamente son consumidores pequeños, sino grandes consumidores. Estas son las dos plantas, tanto Atocongo como Condorcocha, y una está ubicada pues en Lima y otra está ubicada en Junín, ¿no? Ahí básicamente hay una reserva de piedra, en un caso de 34 años que está cerca de Lima, y la más grande en Junín, 156 años. Es decir, hay un gran horizonte de negocio en ese proceso, ¿no? Bueno, quisiera hacer el análisis vertical de la empresa, ¿no? El análisis vertical, hay que identificar en ese análisis vertical, como podemos ver acá, ¿no? Respecto de inventarios, propiedades, otros pasivos financieros, capital emitido, ¿no? Resultados acumulados. Y hay que entender que en cuanto a los activos, ¿no? Teniendo en cuenta pues que esta actividad económica hay un mayor porcentaje respecto del total de activos, que es la planta y el equipo, 67.4%, ¿no? Necesarios para poder llevar la operatividad del negocio, ¿no? Además hay que denotar la relevancia de los inventarios, ¿no? El 6.1%, teniendo en cuenta pues la continua producción de cemento que hay, ¿no? Además hay que también tener en cuenta los pasivos y el patrimonio, ¿no? Más del 30% se corresponde a una deuda financiera, la cual está a un largo plazo, 29% financiado, en su gran mayoría al IME del negocio, ¿no? Por otro lado, el capital, que es el 16.3%, y los resultados acumulados, el 23%, son las cuentas más importantes del patrimonio, siendo las principales financiadoras del IME, ¿no? Esta estructura de financiamiento es bastante común en las empresas de este sector, ¿no? Tomando en cuenta pues que Cementos Pacasmayo, por ejemplo, su IME representa cerca del 62% de sus activos totales, ¿no? Sin embargo, su deuda financiera asciende pues aproximadamente a 48% del pasivo, ¿no? Y del patrimonio total, ¿no? Esto es una estrategia de financiamiento de cada empresa, ¿no? Que podemos destacar acá, ¿no? En cuanto al estado de resultados, para el año 2020 se puede identificar que las menores ventas, mayores costos de las ventas, gastos operativos y financieros, que terminan afectando pues una utilidad neta, ¿no? Como producto del ejercicio. Y esto es producto de la pandemia, evidentemente, ¿no? Sin embargo, en el año 2020 hay mejoras en estas cuentas, logrando una mayor productividad, ¿no? Aquí hemos identificado el 76.3, ¿no? El 2.5, el 6.4, y bueno, ahora pasamos al análisis horizontal, ¿no? En este análisis horizontal podemos ver, pues, efectivos y equivalentes al efectivo, destacar cuentas por cobrar comerciales, inventarios, resultados acumulados, también podemos ver el costo de ventas y la ganancia neta del ejercicio, ¿no? Evidentemente hay una pérdida, ¿no? Hay que entender que en cuanto a los activos, ¿no? El cambio más relevante es la reducción del efectivo, ¿no? Menos 27.2%, pudiendo tratarse del pago de una deuda financiera, pero también puede notar la reducción pues, en corto plazo de menos 36.9, como en el largo plazo de menos 3.5, ¿no? Otro cambio importante que también podemos identificar en las cuentas de capital de trabajo, podemos ver que las cuentas por pagar aumentan, ¿no? Más 22.9%.
pudiendo tratarse de un mayor poder de negociación que básicamente tienen los proveedores, ¿no es cierto? Entonces, estos están brindando créditos mayores a una SEM. De esta manera también se denota un aumento en las cuentas por cobrar comerciales, ojo, de más 30.7 y en el inventario de más 17.3. Pudiendo tratarse también de una mayor flexibilidad con los créditos que UNACEN le brinda a los clientes, ¿no? Precisamente por esa identificación de cuentas por pagar. Sin embargo, puede tratarse de mejoras en el negocio también, ¿no? Al tener mayores ventas y costos, estas cuentas han aumentado, ¿no? Finalmente, los resultados acumulados aumentan debido a los buenos resultados obtenidos respecto del 2020, ¿no? Pero en cuanto al estado de resultados, debemos notar una gran mejora, ¿no? Que se logró definitivamente, producto atípico de este año por la pandemia. Sin embargo, UNACEN aumenta su utilidad neta casi 400% respecto del año anterior, ¿no? Ahora vamos a pasar a un análisis de ratios, ¿no? Respecto de la rentabilidad, como podemos identificar aquí, ¿no? Entonces hay que identificar, pues, que los ratios en el año 2020, efecto de la pandemia del COVID-19, va generando una serie de cambios, ¿no? El margen bruto representa el 29.7, como lo estamos viendo, el 29.7, como lo estamos viendo, y significa una ganancia, pues, ¿no? De 0.297, ¿no? Por cada sol de ventas, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y además hay un margen operativo de 21.1%, como estamos viendo en el año 2021, que finalmente da un margen neto de 11.3, ¿no? Hay que tener en cuenta la diferencia entre el margen bruto y operativo de 8.6 y la diferencia entre el marco operativo y neto de 9.8, ¿no? Es posible entender que los gastos no operativos son mayores a los operativos, ¿no? Y afectan en medida los márgenes, los cuales deberían tener en cuenta para una mayor rentabilidad, ¿no? Haciendo un contraste con los ratios de Cemento Pacasmayo, vemos que UNACEN es más eficiente en sus costos, obteniendo mayores márgenes con respecto a la competencia directa, ¿no? No obstante, podemos observar, ¿no?, un ratio en margen del EBITDA de 19.7 versus 23.4 de Cementos Pacasmayo, y esto se debe a que hay una mayor tasa de depreciación y amortización de los activos de Cementos Pacasmayo, brindando un mayor EBITDA, ya que teniendo en cuenta los márgenes operativos de UNACEN, posee un mayor ratio en cuanto al margen del EBITDA, ¿no? Ya estamos pasando este proceso y, bueno, en el análisis de ratios se denota una mejora respecto del año 2020, en el año 2021, ¿no? El ROA permite conocer la rentabilidad de los activos totales independientemente de la fuente de financiamiento empleadas, y hay que entender que en el caso de UNACEN este ratio asciende a 5.2 versus 4.8 de Cementos Pacasmayo, ¿no? Se puede evidenciar también que la empresa más eficiente es en el uso de sus activos, pues posee un mayor ratio frente a la competencia, ¿no? Por otro lado, el ROE permite conocer la rentabilidad de la empresa con respecto a sus fondos propios, ¿no? Y para el ejercicio 2021, este ratio asciende a 10.7, ¿no? Respecto a Cementos Pacasmayo, que es 12.8, ¿no? En este caso se puede identificar una mayor rentabilidad para los accionistas de Cementos Pacasmayo, ya que están obteniendo una mayor ganancia por cada sol invertido, ¿no? Entonces, sí quisiera poder identificar también que hay estos ratios de liquidez, ¿no? Estos ratios de liquidez están buscando, pues, una mejor razón respecto del año corriente, del gasto corriente cada año, obteniendo así, pues, una total cobertura de los activos, ¿no? Frente a los pasivos corrientes. Esto demuestra que la capacidad que posee la empresa frente a sus pasivos a corto plazo con sus activos a corto plazo, ¿no? Y en cuanto al ciclo de conversión del efectivo, pues denota una reducción de 7 días con respecto al año 2020, ¿no? Esto está explicado, ¿no? Esto está explicado definitivamente por la reducción de los días de las cuentas por cobrar y del inventario, ¿no? Explicado por una mayor rotación de los mismos. En contraste con Cementos Pacasmayo, ¿no? Hay que identificar que con Cementos Pacasmayo, UNACEN posee un mayor poder de negociación, ¿no? Ya que posee más días de créditos en sus proveedores, y esto puede deberse también a una mayor flexibilidad de vender un número de días de crédito frente a su competencia, ¿no? Y finalmente se puede afirmar, pues, que el mayor problema de Cementos Pacasmayo es la rotación de inventarios, ¿no? Teniendo en cuenta que son cerca de 152 días, ¿no? Aproximadamente 58 días de inventario, y va empeorando su capacidad de generar efectivo, ¿no? Y bueno, también hay que entender, bueno, rápidamente un análisis de los ratios de solvencia, ¿no?
que, bueno, hay que entender, pues, como conclusión, que los ratios que demuestra Cementos Pacasmayo se encuentran más apalancados, más apalancada con deuda que una CEN, ¿no? Esto es producto de su estrategia en cuanto a la estructura de financiamiento, ¿no? Hay que destacar, pues, los ratios de 0.41 en el 2020 y en el 2021 está 0.35, ¿no? Y por otro lado, pues, el ratio de deuda de patrimonio también disminuye, ¿no? De 0.92 a 0.73, como estamos viendo en el cuadro, ¿no? Y asimismo hay un efecto en el aumento del patrimonio, producto del resultado del ejercicio favorable en el año 2021, ¿no? Y finalmente, pues este apalancamiento financiero pasa de 2.23 a 2.07 en el año 2021, ¿no? Esto denota un menor apalancamiento por deuda por cada sol invertido en los activos, ¿no? Y bueno, pasando al análisis DuPont, y disculpe, profesor, que me extienda, pero es bien compleja las empresas. Este análisis DuPont para UNACEN denota, pues, que es el principal indicador de una mejora en el ROE, que es un margen neto, ¿no? Teniendo en cuenta una mayor rentabilidad neta por cada sol de ventas, y esto mejora exponencialmente el indicador, ¿no? En cuanto a la rotación de activos, hay que entender, pues, que este aumento de las ventas es mayor en el aumento es mayor al aumento de los activos, ¿no? Porque también hay una mejora en el indicador y por ende del ROE, ¿sí? Finalmente podemos evidenciar, ¿no? Que el apalancamiento financiero es menor al año 2021, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente permiten obtener una mayor rentabilidad los economistas por cada sol invertido en los activos, ¿no? Y ya para culminar, finalmente, como conclusión final, UNACEN hay que identificar pues que esta ubicación geográfica de su planta le otorga una ventaja comparativa respecto a sus competidores, ¿no? Y es aquí donde se concentra la mayor cantidad de los proyectos de construcción del país, ¿no? O sea, tiene más cerca a sus consumidores finales y también debido a su alta capacidad y espalda financiera que supieron sobrellevar la crisis, ¿no? Y que el COVID no le afectó a su actividad productiva, ¿no? Y como principales debilidades hay una alta concentración en las ventas en su negocio principal, que es la venta del cemento, pero proceden otros negocios adicionales que representan también más del 90% de sus ventas, ¿no? Y muchas gracias, profesor, y con ello doy por culminada la exposición, agradecerle por las clases y por lo aprendido. Gracias.